Vamos a dejarle entonces el micrófono a disposición de nuestro hermano Joel para los que se vienen incorporando recién a esta reunión. Hoy tenemos a nuestro hermano Joel Clark de ahora, en este momento, Chicago, Estados Unidos. Así que le damos la más cordial bienvenida, hermano. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias también. Para esta noche quisiera que abramos nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15 y verso 4. Donde dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Que gran parte entonces tienen las Escrituras en el plan de Dios para nuestras vidas. Y aquí tenemos un comentario sobre lo importante como instrumento de Dios en llegar a nuestros corazones, a nuestras vidas, especialmente en una época cuando estamos en una situación muy diferente en el mundo. Y sin embargo, a través de las Escrituras, Dios nos da lo que nosotros necesitamos. Pero quisiera hacer algunas observaciones. Primero, entonces, en cuanto a este versículo, dice, porque las cosas, es Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La primera observación que hago de este versículo es que es un comentario apostólico sobre el Antiguo Testamento. El apóstol nos está diciendo cómo podemos enfocar el Antiguo Testamento. Y es muy importante que nosotros entonces entendamos que la iglesia debe tener una perspectiva, un enfoque apostólico de la interpretación del Antiguo Testamento cuando la leamos y la interpretamos. Los apóstoles entonces nos guían a entonces verlo del punto de vista que Cristo quiere para su iglesia. Los apóstoles entonces nos han dejado escritos para que nosotros podamos recibir de Dios la sabiduría para poder entonces enfocar no solamente el Antiguo Testamento, sino entender que también los evangelios están dentro del marco del Antiguo Testamento. Por ejemplo, aquí mismo, en el capítulo 15, notamos que en el verso 8 dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Pero notamos entonces que él vino a ser siervo de la circuncisión. Los evangelios enfocan la vida del Señor Jesucristo. Nos dan ese hecho histórico sobre la vida del Señor Jesucristo, mayormente, especialmente los evangelios sinópticos, aunque el evangelio de Juan anticipa, al parecer, la presencia de la iglesia. Pero especialmente la forma como Mateo, Marcos y Lucas, llamados sinópticos, sus evangelios, enfocan a Cristo es lo que dice acá, vino a ser siervo de la circuncisión. En otras palabras, se sometió al marco del Antiguo Testamento, de estar bajo la ley. Y entonces tenemos que entenderlo también de esa forma. Los apóstoles nos dan entonces enseñanzas importantes, y es interesante que cuando las personas en el libro de los Hechos se convierten al Señor, se nos dice algo importante con respecto a ellos. Vamos a retroceder un poquito a Hechos capítulo 2 y el verso 41 dice así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y después de conversión y bautizo, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el repartimiento del pan y en las oraciones. 4 actividades básicas de la función de la asamblea local, que son maneras en donde Cristo habita. Y es algo que Dios ha prescrito para nuestras vidas, para que nosotros podamos entonces tener buena salud espiritual y tener una buena función espiritual.
4 cosas que se mencionan acá. Pero notemos la primera que dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es importante entonces que nosotros también estemos perseverando en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué cosa es perseverar en la doctrina de los apóstoles? La doctrina, perseverar significa, en la doctrina de los apóstoles es, primeramente, conocerla. Segundo, enseñarla. Y tercero, practicarla, ¿no? De esa manera estaríamos perseverando en la doctrina de los apóstoles. ¿Dónde encontramos nosotros la doctrina de los apóstoles? ¿La encontramos acaso en el Antiguo Testamento? ¿En los Evangelios? No, la encontramos en las epístolas. De Romanos a Judas tenemos entonces la doctrina o la enseñanza, porque doctrina significa enseñanza, de los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles. Hay que perseverar en la doctrina de los apóstoles. Y eso entonces, por si acaso, no hay que confundir los apóstoles en los evangelios con los apóstoles en la iglesia. Es posible confundirlo. Cuando el Señor reunió a sus 12 discípulos, era para que estén con él y luego enviarlos como apóstoles. Pero los envió ¿a dónde? A Israel solamente. Les enseñó que solamente debían ir a ellos. Y ahí entonces, en los evangelios, se constituyó algunos apóstoles para el judaísmo, para los judíos. Eso entonces hizo posible que ellos entonces fueron enviados por el Señor con un mensaje al pueblo judío que ellos, en fin, rechazaron. No lo vamos a confundir eso con lo que encontramos aquí cuando dice perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Cuando se constituyó los apóstoles de la iglesia, del Nuevo Testamento, se puede decir, de la iglesia, en la cual debemos de perseverar en su doctrina. ¿Cuándo? Bueno, en Efesios capítulo 4, notamos allí que el Señor está dando lo que la iglesia necesita, supliendo necesidad de la iglesia, y para eso entonces llama a personas que ya están capacitadas, ya tienen dones espirituales, ya han sido probados, y los llama desde el cielo, y entonces les encomienda el cuidado de la iglesia. Vamos a ver eso. Verso 8 dice, por lo cual dice, subiendo lo alto. Eso es a su ascensión después de su resurrección. Llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. No vamos a detenernos en esa frase, llevó cautivo la cautividad, pero notamos acá que está describiendo, como dicen los versos siguientes, el descenso y el ascenso de Cristo. Descendió a las partes más bajas de la tierra, descendió a lo más profundo, lo más humillante del mundo, que era la crucifixión, y después ascendió a los cielos, y desde el cielo, ya habiendo ascendido, él entonces, verso 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Los apóstoles y profetas, ¿tenemos apóstoles y profetas hoy en día? Es una pregunta capciosa por si acaso. Claro que sí las tenemos, pero están en las escrituras. Ellos han grabado sus enseñanzas para nosotros. Ellos influyen en nuestras vidas. Nosotros necesitamos perseverar en la doctrina de los apóstoles, que como dice acá en Efesios, hablando de la Iglesia Universal, sus enseñanzas son las bases para la edificación de la Iglesia Universal. Sus enseñanzas son importantes entonces, y no debemos de edificar donde ellos no han puesto fundamento, que son sus enseñanzas. Y eso es perseverar en la doctrina de los apóstoles. Entonces, los apóstoles, ¿para qué son? Dice el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos. Perfeccionar significa capacitar, equipar. Todos los santos reciben dones, pero tener don, al parecer, con esto no es suficiente. Esos dones necesitan ser capacitados.
y el Señor desde el cielo a través de sus siervos, sea apóstoles, profetas o personas vivas como evangelistas, pastor y maestro, ellos entonces nos capacitan para nosotros ejercer mejor nuestras funciones que nos dictan nuestros dones espirituales. Entonces, el propósito por el cual desde el cielo Cristo constituyó apóstoles es a fin de perfeccionar los santos, hoy los tenemos en la Escritura y nos están perfeccionando, para la obra del ministerio, porque los santos hacen la obra del ministerio. Algunos se equivocan con la influencia de las denominaciones a pensar de que hay un grupo de personas que deben entonces de influir en la obra del Señor, que deben de ocuparse de la obra del Señor, y ellos les pagamos para eso, dicen. Pero no, aquí el cuadro dice, perfeccionar los santos para la obra del ministerio. La obra del ministerio se hace en base a los santos, y por eso más adelante va a decir, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, la actividad propia de cada miembro. No hay miembros ociosos que están ahí sentados, juzgando, criticando y no haciendo nada. No. Dice acá entonces que los equipa a los santos. Eso es bastante inclusivo. Y entonces, dice, para la obra del ministerio, para así edificar el cuerpo de Cristo. Todos tenemos una parte. Pero entonces Dios constituyó apóstoles desde el cielo. Son diferentes a los apóstoles que antes existieron con el Señor Jesucristo en los evangelios. Lo que confunde es que son las mismas personas, ¿no? Y el Señor a sus discípulos, cuando estaba con ellos, les prometió que se sentarían en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y en las puertas de la Nueva Jerusalén, que es la iglesia, tenemos entonces a personas sentadas en lo normal en las puertas. Bueno, el nombre de las puertas es los 12 apóstoles. Ahí están los nombres. Y lo normal en las puertas de las ciudades es que se sientan los que gobiernan. Y entonces, a través de estos apóstoles se va a gobernar Israel, a su vez al mundo. Ellos entonces tendrán, sí, una función en relación al gobierno del mundo. Eso es futuro. Y en el tiempo del Señor Jesucristo cumplió una función de testimonio. Pero la iglesia es diferente a Israel. Y ya entonces a la iglesia, cuando Israel ha sido puesta a un lado, entonces Dios constituye que ellos, preparados por él, más el llamado también no solamente de ellos, sino del apóstol Pablo como apóstol, ellos entonces funcionen para el bien de la iglesia. Y eso es entonces lo que encontramos acá. En el verso que hemos leído en Romanos capítulo 15, verso 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Notamos en primer lugar entonces que aquí hay un comentario apostólico sobre el uso del Antiguo Testamento, cómo debemos nosotros usarlo, cómo debemos entenderlo, cómo debemos enfocarlo. Y hay muchas otras cosas que forman el marco para nuestra interpretación, que es diferente al marco del punto de vista judío. Es muy diferente. Entonces tenemos ahí algo que es importante también para nosotros. Luego, también notamos acá algo que estaba viendo recién hoy día. Dice, está la repetición de la palabra escribieron. Las cosas que se escribieron antes para nuestra esperanza, nuestra enseñanza se escribieron. En la Biblia hay una palabra que está muy asociada a la palabra escribir o escritura. Nota la similitud entre escritura, las escrituras y escritura, ¿no? Algo escrito.
Entonces, efectivamente, tenemos en nuestras manos una Biblia que ha sido escrita. Por lo tanto, lo llamamos las Escrituras. Pero ¿cómo se formó estas Escrituras? Porque si bien es cierto que en el tiempo de cada judío, de cada rey, de cada época, Dios habló, Dios dio revelación de sí mismo. Dios nunca dejó sin comunicar en alguna manera su pensamiento. Pero no fue hasta más adelante que se comenzó a grabar en libros. Y ahí entra entonces la palabra escribieron. Una cosa es tener revelación de Dios. Otra cosa es que esa revelación se escribe en libros. Pero cuando tomas a personas pecadoras, como somos los seres humanos, toda la raza humana, son santos hombres de Dios que Dios preparó, sí, pero usó un proceso llamado inspiración para poder producir perfección. Incluso nos dice en 1 Corintios, capítulo 2, que Dios incluso inspiró las palabras. Capítulo 2, verso 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, como dando lo espiritual a lo espiritual. Entonces Dios nos revela, pero cuando Él reveló, no le dijo a las personas, bueno, ustedes expresenlo, díganlo en las palabras que les parezca. No. También influyó por el Espíritu Santo en escoger qué palabras. Y mucho más aún cuando esas cosas se grabaron por el proceso de inspiración. La inspiración siempre está asociada a la palabra escritura. Por ejemplo, las dos veces que se usa la palabra inspiración, vamos a notar primeramente en 2 de Timoteo, capítulo 3, y en el verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Nota que la palabra escritura e inspirada están en la misma frase. Luego, 2 de Pedro, capítulo 1, y dice, vamos a entonces notar ahí al final del capítulo, en el verso 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí también en el contexto se encuentra la palabra escritura junto con la palabra inspiración, la inspiración del Espíritu Santo. Bueno, entonces, inspirado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Y qué significa esto de ser inspirado? Bueno, hay muchas teorías y alguno dice, bueno, yo sentí una inspiración y entonces escribió esa inspiración. Otro dice, no, ahí está el viejito profeta sentado en su escritorio, tiene un tintero, una pluma, tiene un rollo delante de él y está listo. Y de pronto viene el Espíritu Santo y lo arrebata y él comienza como un autómata a escribir, termina de escribir y ¡pum! Despierta. No intervino para nada el autor, solamente Dios intervino en producir una perfección. Bueno, les voy a decir un secreto. Eso es lo que hace el demonio. ¿Qué hace el demonio cuando toma posesión de un ser humano? Elimina su personalidad. Pero Dios no es así. La inspiración de Dios es maravillosa. Si tú me lees una parte de la Biblia, quizás yo te puedo decir quién es sin que tú me digas. ¿Por qué? Porque cada uno escribió con su propia personalidad, su propia forma de ser, y se revela en sus escrituras. Por ejemplo, a Moisés lo tenemos como un historiador neto, a David un poeta. Ahí tenemos a Pablo, un filósofo de la lógica,
tenemos diferentes personajes con diferentes personalidades y sin embargo no cambió su personalidad cuando Dios lo usó para producir una escritura inspirada. Y seguramente ni siquiera estaban dándose cuenta de que Dios estaba inspirándolo, haciendo que salga un producto perfecto. Porque toda la escritura es inspirada por Dios y es perfecto, es toda la escritura, no solamente partes, ni siquiera partes más fuertes, partes más débiles, no, toda la escritura plenamente inspirada y cada palabra que se selecciona también es la palabra que Dios quiere que se dé para esa revelación que quiere comunicar. ¿En qué porcentaje operó Dios y en qué porcentaje operó el autor humano? Bueno, en eso tu opinión es igual que la mía, ¿no? Si vamos a conjeturar, entonces cada uno va a tener su opinión. Lo que necesitamos es que Dios nos revele también eso. Y cuando no revela, entonces las cosas secretas pertenecen a Dios, más reveladas son para nosotros. Deuteronomio 29:29. Si Dios nos revela, entonces, ¿para qué conjeturar? Pero si Dios ha revelado, entonces sí. ¿Qué ha revelado Dios? Obviamente, porque es un producto perfecto lo que sale. Pero interesantemente, que cuando los autores escribieron, Dios dijo que eran autores. Les permitió derechos de autor. Por ejemplo, Lucas. Muy claro el ejemplo de Lucas capítulo 1. Dice verso 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas en que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas de su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Cuáles son los derechos de autor? Si tiene un propósito, si tiene investigación, si esa investigación nos lleva a ordenar su material y después comunicarlo y escribirlo. ¿Tiene derechos de autor? Tiene todos los elementos que dan derecho a un autor. Y Dios entonces permite que eso se escriba ahí. Ahí tenemos las escrituras de Pablo. Y él dice, estoy escribiendo, yo Pablo. Y Pablo, ¿cómo hace? Bueno, hay problemas en las iglesias de Galacia de legalismo, entrando, queriendo que la iglesia adopte principios de la ley. Entonces, ¿qué hace? Toma su pluma y entonces comienza a escribir en su forma de ser de él, preocupado, ansioso por los problemas, comienza a ordenar sus pensamientos y comienza a producir un resultado que tenemos como perfecto en la palabra de Dios. Y así cada autor escribió con todos los elementos de un autor y Dios lo reconoce. Entonces, si Dios lo reconoce, ¿quién soy yo para no reconocerlo? Entonces, tengo que decir que los autores escribieron con derechos completos, 100% obra humana. Y gracias a Dios que ellos se dieron íntegros, eran santos hombres de Dios, sí, preparados por Él. Y en el momento, Dios intervino, sí, para que no se dé ninguna equivocación hasta lo más mínimo. Una obra completamente de Dios. ¿Puedes explicar eso? Ningún ser humano puede dar explicación de eso. ¿Qué obra puede ser 100% humano, 100% divino? Es para nuestra mentalidad imposible de aceptar. ¿Cierto? Pero no van a ser como los testigos de Jehová. Si ellos no pueden entender algo, no lo aceptan. Pero muchas veces en la Biblia tenemos que aceptar las cosas por fe, porque Dios lo dice. Igual, por ejemplo, parecido es
la humanidad de Cristo y su divinidad. ¿Qué por ciento de cada uno? No, 100% de cada uno. 100% humano, 100% divino. Es un milagro de Dios. De la misma manera también Dios intervino en una manera milagrosa para nosotros tener las escrituras inspiradas por Dios, usando a hombres preparados por Él y capacitándolos. Quizás algunos lo sugieren que es como el barco de vela. Usted, no sé, ahí viviendo cerca del mar, quizás alguna vez ha tenido oportunidad de tratar de manejar un barco. Posiblemente todos hemos manejado un carro, y algunos carros son más finos para manejar. Pero ¿un barco alguna vez has manejado? El barco junto al muelle es torpe. Trata tú de cuadrar el barco contra el muelle. No es como un barco, obviamente. Hay que tener mucha fineza para hacerlo. Pero saca ese barco a alta mar y ese timón se convierte en una delicadeza. Es como en esos tiempos habían barcos de vela, el viento soplando, en el muelle todo torpe, pero en alto mar estaba entonces plenamente utilizado por el viento, plenamente hinchado y llenado por el viento. Y así estos hombres de Dios también fueron plenamente llenados por el viento para poder entonces ellos tener esta inspiración tan perfecta de Dios, ¿no? Gracias a Dios entonces, porque Él ha hecho posible que nosotros tengamos en nuestras manos estas escrituras tan perfectas. Volvemos entonces a Romanos capítulo 15, verso 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Ya hemos visto entonces que es un comentario apostólico sobre cómo interpretar el Antiguo Testamento, y hemos notado también que el proceso de inspiración para que lo que ellos dijeron se grabara, dice, las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Esas cosas les pasaron en Génesis, pero ¿por qué se escribió? ¿Por qué Dios usó el proceso maravilloso de inspiración para grabar perfectamente esas historias, esas profecías, todo en las escrituras, en la Biblia? ¿Por qué? Y aquí nos dice, para nuestra enseñanza se escribió. Dios estaba pensando en nosotros cuando Él entonces hizo que esos autores tuvieran esa pasión de querer hablar para Dios. En muchos casos, como el apóstol Pablo, con una pasión de preocupación muy intensa, como el caso de los Gálatas. Y entonces, incluso el apóstol Juan en Apocalipsis recibió cosas, pero después dijo, escríbelas. ¿Cómo grabar en una manera tan perfecta algo tan complejo, algo tan imposible de comunicar? Dios le dio exactamente las palabras. Entonces, ¿para qué? Para nuestra enseñanza se escribió. Dios estaba antemano pensando en nuestro beneficio. Así como dio apóstoles para beneficio de la iglesia, así también las escrituras han sido dadas para nuestro beneficio también. Dice, ¿a fin de qué? Tiene un propósito entonces Dios, no solamente para nuestra enseñanza, sino con un propósito en mente, y es a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Las escrituras, Dios entonces escribió para que a través de las escrituras tengamos esperanza. ¿Qué es esperanza? ¿Hay esperanzas malas o solamente esperanzas buenas? Yo entiendo que solamente hay esperanzas buenas. Toda esperanza es buena. No hay ninguna esperanza que no sea buena. Entonces, todo cuando habla de esperanza, está hablando de cosas buenas. Tengamos una buena perspectiva para el futuro,
porque esperanza siempre tiene inclinación hacia el futuro. Entonces, sin embargo, que tengamos una mirada buena, positiva, digamos con palabras modernas, ¿no? Tengamos una mirada buena para con el futuro, que tengamos esperanza de algo bueno en el futuro. Y para eso vamos a hablar un poquito más dentro de un momento. Pero volvemos acá, dice, a fin de que notamos la palabra por. En el estudio de la palabra de Dios, siempre hay que tomar en cuenta esas palabritas de conjunción, decimos, que unen, que explican, que describen. Hay una Biblia que se llama la Biblia Newberry, en la cual tenemos a este autor que hace un estudio sobre las preposiciones. Y él dice que las preposiciones griegas son gráficas. Muchas veces a las personas que están aprendiendo inglés les digo, para entender el inglés tienes que tener una imaginación, porque toda palabra en inglés pinta una figura. Y si quieres entender el inglés tienes que tener entonces en mente lo que esa gráfica está diciéndote, ¿no? Parece que el griego también es así, especialmente en este caso las preposiciones. Vemos esta palabra por, es la palabra griega dia, como diámetro, que describe entonces pasar a través de algo, con el fin de llegar al final, ¿no? Por, o por medio de, podríamos decir. Entonces, dice que por medio de dos palabras, por medio de la paciencia y la consolación, y el producto es esperanza, tengamos esperanza. Al pasar el túnel oscuro, tenemos al final del túnel una luz que es la esperanza de algo futuro, de algo bueno para el futuro. ¿Qué es lo que Dios nos da a nosotros para poder atravesar ese túnel oscuro? Quizás podemos notar lo que estamos pasando nosotros en esta pandemia como un túnel oscuro. Especialmente si estás en una caverna con la cual vivo yo, que es un sótano, y todo es oscuro, no hay luz. Pero entonces puede ser que eso nos haga entonces pensar en una manera oscura, una manera deprimente en cuanto a las cosas. Pero Dios siempre nos da lo que nosotros necesitamos para atravesar las pruebas. Notamos primeramente la palabra paciencia. La palabra paciencia, su palabra en el idioma original, significa soportar un peso sobre nosotros que nos aprieta quizás el corazón o algún peso que estamos soportando que nos agobia. Y sin embargo, Dios nos da la paciencia para poderlo soportar. Significa soportar una prueba, soportar un peso o algo que nos agobia. Dios entonces nos da lo que Él llama la paciencia para poder entonces soportar esto. La paciencia hemos notado en otra parte de la Escritura que es fruto del Espíritu Santo. Entonces, para tener paciencia tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Y en esa manera entonces Dios nos da paciencia para soportar la prueba. Pero hay que estar lleno de paciencia. Hay que estar lleno del Espíritu Santo para tener esa paciencia, ese aguante, ese soportar. Les doy una ilustración. Vamos a imaginar un camión cargado de un gran peso. Esos camiones que tienen su trailer atrás, ¿no? Se están jalados por una gran máquina. Y tienen entonces una carga muy pesada atrás. Está cargando algo muy pesado. ¿Cómo puede ese camión de carga llevar tanta carga, avanzar y llegar a su destino? El secreto está en las llantas. Las llantas, ¿tú crees que es el jefe que nos ayuda? No. Imagínate, sácale el aire de las llantas
y no dura ni 1 kilómetro y las llantas han desaparecido porque han sido destrozados, ¿verdad? Ese peso los muele. ¿Cuál es el secreto? Que están llenos de aire. Y al estar llenos de aire, no solamente soportan el peso, sino pasan por encima de baches y no pasa nada. Así nosotros también necesitamos estar llenos del Señor, llenos de su palabra, llenos del Espíritu Santo, porque en la Biblia siempre el Espíritu Santo está lleno de él, está también lleno de la palabra de Dios. Eso nos va a dar paciencia. Otro pasaje que nos habla de paciencia está en Romanos capítulo, vamos a ir entonces a Romanos capítulo 5, y vamos a recordar ahí que dice un verso muy conocido por nosotros, que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso describe nuestra salvación. Justificados no es por obras, sino por fe. Confiando en el Señor. Así tenemos paz con Dios. Antes enemigos, ahora por medio de Jesucristo tenemos paz con Dios. Justificados, ¿cómo? Ante Dios, por fe en Cristo, lo que Él ha hecho por nosotros. Y verso 2 dice: por quien también tenemos entrada por fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Cómo podemos estar firmes si no es por gracia? Si fuera por obras, no estaría firme ni un momento, estaría siempre dudando si he hecho suficiente o no en mi vida, ¿verdad? Entonces, dice, por quien también tenemos entrada a la presencia de Dios, por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Entonces nosotros estamos bajo la ley, ¿no? Estamos bajo la gracia. Aún somos inmerecedores de cualquier obra de Dios en nosotros. Cualquier bondad que Dios haga por nosotros es de gracia. No es por ninguna cosa que ve en nosotros. Es porque Él tiene un corazón de amor a nosotros. Y eso significa gracia. Eso significa estar bajo gracia. Luego dice, y nos gloriamos, nos jactamos en la esperanza de la gloria de Dios. Cuando habla de esperanza de la gloria de Dios, no estamos hablando de la gloria de Dios producida en nuestras vidas, de las imágenes de Dios producidas en nosotros, sino estamos hablando en este caso de algo futuro. La esperanza de la gloria de Dios es estar en el cielo, estar en la presencia del Señor en toda su gloria. Y estamos seguros de eso debido a la obra de Cristo, ¿verdad? Pero Pablo entonces ahora toma un giro un poquito diferente y dice en el verso 3, y no solo eso, porque en el capítulo 5 va a agregar cosas sobre cosas que produce la gracia de Dios. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos, no solamente en la esperanza de la gloria de Dios, sino que también ahora nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Qué son las tribulaciones? Son presiones externas que aprietan nuestro hombre interior y nos hacen entonces sacudir el corazón, nos hacen, nos mueve el piso, decimos a veces, ¿no? Nos hace entonces atemorizarnos. Cosas entonces externas que presionan sobre nuestro hombre interior. Pero nos gloriamos en esto. ¿Por qué? Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ahí está nuestra palabra, paciencia. La tribulación produce paciencia. ¿Cómo es eso? Que la tribulación tiene producto de paciencia. Ah, que falta algo allí. ¿Qué pasa en nosotros cuando tenemos tribulaciones? El inconverso es otro cuento. Ellos dicen, bueno, vamos a ver cómo hacemos, vamos a manipular esto, vamos a hacer esto. Ellos entonces están en alguna manera tratando de solucionarse de sí mismos. Pero el creyente es así. El creyente usa su propia sabiduría, sus propios recursos cuando tiene problemas. No, tenemos nosotros un recurso escondido que desconoce el inconverso. Un recurso en el cielo, que es acercarnos al Señor. Y el Señor entonces nos da ¿qué? Nos llena de su paciencia, de su amor. Algo entonces es amor que soporta todo.
Esa paciencia es esa forma de amor que soporta las pruebas. Entonces se descubre una cosa. Se descubre que somos creyentes, que tenemos acceso a la presencia de Dios, tenemos entrada, como hemos visto, por gracia, y estamos firmes en esta gracia, y nos podemos acercar al trono de la gracia para alcanzar socorro, para alcanzar gracia por el oportuno socorro. Dice entonces, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, cuando es producida, produce ¿qué? Prueba. ¿Qué prueba? Es una prueba que aprueba, dice Vine. Es una prueba que aprueba. La tribulación es una prueba. Y nosotros estamos pasando una prueba. Y vamos a hablar de eso en un ratito. Pero al pasar la tribulación y encontrar en Dios la paciencia, es una prueba que nos ha aprobado como creyentes. Y la prueba otra vez vuelve a la esperanza de la gloria de Dios. Sabiendo que la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y relaciona la paciencia con el amor de Dios producido por el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros vemos que tenemos recursos dentro de las pruebas de la tribulación, una vez más comprueba que somos realmente creyentes y nos confirma en nuestra esperanza de la gloria de Dios. Pero aquí en nuestro pasaje en Romanos nos dice que por la paciencia y la consolación de las Escrituras. Hay ejemplos en las Escrituras que también nos inspiran la paciencia. Por ejemplo, tenemos la paciencia de Job. Mira las pruebas que él pasó. Job sabía por qué estaba sufriendo, por qué perdió todo, incluso sus hijos, por qué después su salud fue atacada tal, ¿no? Habían cosas escondidas en el cielo que él desconocía. Por eso era la prueba de la fe, de su fe de él. Y sin embargo, ante cada prueba, Dios en el cielo estaba diciendo a Satanás, ya ves, todas tus críticas, todas sus calumnias son mentiras. Mira cómo ha resistido. Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios. Y cuando su mujer le dijo, maldice a Dios y muérete ya, y él dijo, recibiremos bien de Dios y no males. En todo momento confió en Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos también en nuestras pruebas. Ser enseñado por Job de que podemos tener fe en Dios en las pruebas. Porque todo va para bien. No hay nada que se le escape porque somos posesión suya. Otro ejemplo está en José. José, muy interesante, en el Antiguo Testamento Dios no estaba con la revelación completa que tenemos ahora. ¿Cómo hablaba Dios? En diferentes maneras. ¿Y cómo habló Dios a José? Dios habló a José a través de sueños. ¿Y qué le dijo Dios a través de los sueños? Al parecer, José sabía a los 17 años que Dios le estaba hablando, que Dios estaba profetizando para su vida. Y Dios dio a entender a través de los sueños que José tenía un futuro glorioso, gobernando sobre incluso su familia. ¿Qué iba a hacer José con esa revelación? Porque la prueba siempre es, nunca un profesor en la escuela da pruebas para desaprobar. Siempre con el fin de aprobar, porque si el alumno reprueba, el profesor también reprueba al no ser un buen profesor, ¿no? Entonces, cuando Dios nos da revelación de la palabra de Dios y la entendemos, muy pronto nos va a aprobar para ver si hemos aprendido nuestra lección y qué hemos hecho con esa lección, si lo hemos creído o no. Entonces, Dios le dio a José esos sueños. Y sin embargo, en su vida parecía todo lo contrario, ¿no? Despreciado por sus hermanos, atacado por sus hermanos, vendido por sus hermanos, fue a parar en Egipto, en la casa del jefe del
ejército, el jefe de la guardia del faraón, y entonces la mujer le echó ojo y José no tuvo temor de Dios, y entonces terminó en la cárcel debido a la calumnia de esta mujer, que fue afrontada. En la cárcel, el jefe de la cárcel se dio cuenta de lo que él tenía y lo puso como jefe sobre todos los prisioneros. Y entonces, sin embargo, estaba en la prisión injustamente. ¿Dónde estaban los sueños? Bueno, llegó un par de siervos de Faraón que habían sido aprisionados por el Faraón. Y entonces ellos una mañana despertaron con la cara muy larga, muy preocupada, y entonces José se dio cuenta y preguntó, ¿qué les pasa? Y entonces ellos respondieron y dijeron, hemos tenido un sueño, pero que no sabemos qué significa. Entonces José dijo, no se preocupen, Dios me ha dado la capacidad de interpretar los sueños. Entonces, interesante, ¿no? Lo que Dios le dio a él, también él pudo hacer con otros. Y entonces, efectivamente se cumplió. Iba a ser muerto al tercer día. Al tercer día, el copero iba a ser vuelto a su puesto. Entonces José se dirige la atención al copero, le dice, cuando vuelvas al faraón, por favor, pon una buena palabra para mí allí con el faraón, porque yo estoy aquí injustamente. Como José en algún momento trató de manipular las cosas en vez de confiar en el momento de Dios, porque Dios dio la prueba y Dios decide cuándo termina la prueba, igual que la pandemia. Dios lo ha permitido, Dios va a decidir cuándo se termina. No nos vamos a mirar los gobiernos, sino al Señor. Él sabe, y estamos siendo probados, así como Job. Estamos siendo probados por esta prueba que nos está pasando. Y entonces también José. Pero entonces pasaron 2 años y se olvidó el copero de su ayuda en la prisión ante la presencia del rey. Y entonces, pero en el momento de Dios, Dios dio un sueño a Faraón y entonces el copero se acuerda de que había alguien que podía interpretar sueños, fue motivo para salir, para sacar a José de la cárcel y colocarlo como segundo puesto en todo el gobierno de un gobierno que tenía mucha influencia en aquel entonces, en todo el mundo. Se cumplió la profecía, todo en el tiempo de Dios. Por la paciencia de las Escrituras, Dios nos enseña a través de esto. Y también eso nos da consolación. ¿Qué es consolación? Es la fortaleza interna que necesitamos para estar firmes en esa prueba también. ¿Qué dice el Salmo 23? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Estamos pasando una prueba que puede causar muerte. No es un virus así como la gripe, una cosa así. Es un virus que ataca los órganos. Y en algunos casos, por lo menos cuando no hay defensas, puede atacar y dañar los órganos. No es una cosa muy sencilla. Y al resultado de eso, cuando no hay defensas, entonces muchas personas han sido afectadas de tal manera que han muerto. Pero dice la palabra del Señor, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La voluntad de Dios no nos deja nunca. Su protección no nos deja nunca. Él estará con nosotros en todo momento de nuestras vidas. Porque no hay ningún lugar en el mundo en donde el Señor no esté. Y Él entonces está, y eso es un consuelo para el creyente. A través de estas vidas, estas ilustraciones de Job y de Lot, de Job y de José, también tenemos consolación. Porque vemos que Dios operó. Al fin y al cabo, las cosas salieron como Dios quiso. Nada escapó de la mano de Dios. Todo estaba dentro de sus propósitos y Dios los trajo a mayor bendición. Los preparó más bien para bendiciones futuras.
que necesitaría más fortaleza interna para poder soportar. Y Dios también nos está preparando a nosotros para gloria futura. Nos está preparando el corazón, el material, el metal, se puede decir, el corazón, para que podamos resistir. Porque ya ustedes saben que muchos gobernantes, por buenas intenciones que tengan, terminan siendo, como dice Daniel, bestias que devoran para su propio beneficio personal. Entonces, para poder ser gobernantes con Cristo, Él tiene que preparar nuestro corazón para que podamos soportar ese peso de responsabilidad. Y aquí entonces dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Dios entonces nos hace mirar el futuro. ¿Qué esperanza tenemos para el futuro? Bueno, la esperanza de la vida eterna, por ejemplo, que un Dios que no puede mentir nos ha prometido desde antes de los tiempos. Entonces, tenemos ahí castigo eterno o vida eterna. ¿Cuál de ellos es una buena esperanza? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Acaso es el castigo eterno? Eso no es esperanza. Eso es terrible. Es ser castigado en el lago de fuego eternamente. Pero tenemos nosotros la esperanza segura de la vida eterna que Dios ha prometido y no miente, jamás puede mentir. Entonces, Él ha prometido la vida eterna. El que oye mi palabra y cree que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y si hay una persona aquí que no tiene esa vida eterna, es porque no ha confiado en el Salvador. Pero hay otra esperanza que también tenemos. Quizás no moramos, quizás venga el Señor antes. Dice, no se turbe de su corazón, Juan 14. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si os fuere a preparar lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué bonito entonces ver que el Señor nos ha prometido. Y cuando ascendió al cielo, después de su resurrección, los discípulos mirando, dos hombres aparecieron y ¿por qué miran así al cielo? Aquel que habéis visto ir así al cielo, así mismo vendrá, en cuerpo. Así como se fue en cuerpo palpable, así también vendrá. Y en Tesalonicenses capítulo 4 dice, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompetas de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros que estemos vivos, que hemos quedado hasta su venida, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Qué esperanza tan gloriosa. Que estaremos en la presencia de un Dios glorioso, de la presencia gloriosa de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. ¿Y qué será estar en esta presencia tan gloriosa? Es una esperanza. A través de las Escrituras que nos prometen estas cosas, nosotros también tenemos esperanza especial para nosotros, porque el judío tenía una esperanza de resurrección para el milenio, de resurrección para vida eterna en la tierra. Sin embargo, nuestra herencia está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¡Qué transformación! Como Él resucitó, así también nosotros tendremos. Y también como Él fue glorificado, porque cuando Juan, el apóstol, lo vio en Apocalipsis, habiéndolo visto en la tierra, habiéndolo visto resucitado, sin embargo, cuando lo vio en gloria, se postró asustado delante de Él. Y así nosotros también compartiremos esa glorificación del Señor que Él ahora tiene si lo viéramos. Y estaremos entonces confrontados con esa grandeza de su persona y su gloria cuando estemos delante de Él, cuando Él venga a llevarnos. Entonces daremos cuenta delante de ese ser tan glorioso de nuestro servicio para Él aquí en la tierra y desearíamos que hubiéramos hecho más. Que Dios entonces bendiga su palabra en esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Joel. Agradecemos también a todos los participantes que pudieron conectar a esta reunión. Solo por mencionar algunos lugares, nos estuvieron viendo desde
desde Puerto Montt, desde Concepción, desde Santiago, desde la sexta región, desde el norte de Chile, Ovalle. Así que estamos muy agradecidos, hermano Joel, por habernos acompañado en esta reunión. Vamos a orar al Señor para terminar. Amado Dios, que estás en los cielos, queremos agradecerte por tus misericordias, porque tú has permitido que podamos disfrutar esta reunión, que podamos escuchar de tu palabra que nos consuela, que nos da ánimo, que nos da paz en estos tiempos complicados, Señor. Te agradecemos porque tu palabra es paz para nuestra alma, Señor. Paz que el mundo no tiene claramente, Señor, porque no te tienen a ti. Señor, estamos agradecidos de estos momentos que podemos disfrutar. Permítenos llegar a hacer tu voluntad en este tiempo, llegar a que el propósito tuyo sea cumplido en nuestras vidas. Queremos, Señor, aprovecharlo al máximo para poder crecer espiritualmente, para poder ser más disciplinados en la oración, Señor, unos por otros. Y queremos, Señor, cuando todo esto termine, si es así tu buena voluntad, queremos ser cada vez mejores para poder servirte. Te agradecemos por todo y queremos dejar todo esto en tus manos en el nombre de Jesús. Amén.